Amados hermanos, paz de Cristo. En esta mañana les saludo desde la primera iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús en Pasadena, Texas, y quiero invitarles a que meditemos en la palabra del Señor en esta mañana. Le invito a que veamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, del verso 11 al verso 19. Voy a leer en esta mañana de la siguiente manera. Oyendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los leprosos que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora, te doy gracias por el privilegio y la bendición de estar en este lugar donde se alaba y se bendice tu nombre, con el propósito de exponer tu palabra. Señor Jesús, prepara nuestros corazones. Mi vida pongo en tus manos en esta hora y pido la unción y la dirección de tu Espíritu Santo para que seas tú, Señor, ministrando a través de estos labios de barro, Padre. Prepara los corazones de los oyentes que a través de este medio escucharán tu palabra, Señor Jesús, y que pueda quedar grabada en la mente y en los corazones de aquellos que necesitamos cada día, Señor, el alimento espiritual para seguir adelante. En el nombre poderoso y glorioso de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Amados hermanos y amigos, en esta tarde quiero predicar este sermón que le he titulado Los 10 leprosos. Algunos de estos hombres eran altos, otros eran bajos de estatura, unos más maduros y otros más jóvenes. Los había que parecían proceder de buenas familias, mientras otros de ambientes muy humildes. 9 de ellos eran israelitas y uno era samaritano. En la vida normal de los judíos y samaritanos no se relacionan en absoluto entre sí. Estos 10 hombres tenían la misma necesidad y el mismo problema, aunque hayan sido distintos. Al acercarnos y observarlos más detenidamente, nos hubiéramos quedado horrorizados al ver las terribles deformaciones que las enfermedades les habían producido en sus rostros y las pocas partes expuestas del cuerpo. Este milagro se caracteriza por el número de enfermos del mismo padecimiento. Muchas veces leemos que el Señor Jesucristo curaba toda clase de enfermedades, y de eso usted y yo hemos leído bastante suficientes artículos en la palabra del Señor, ¿verdad? Pero en pocas ocasiones curó varios enfermos del mismo padecimiento.
Tenemos a los dos ciegos sentados junto al camino, a quienes sanó el Señor Jesucristo, pero solo vemos a dos hombres, y en este caso la Biblia relata que eran 10 leprosos, ¿sí? Aunque 9 eran de distinta nacionalidad y uno de ellos era samaritano. Cuando 2 o 3 personas se juntan y tienen en común que padecen de la misma enfermedad, como por ejemplo los diabéticos, suelen compartir sus alternativas en cuanto a cómo sobrellevarla. Pienso que estos 10 leprosos estaban en distintas etapas del desarrollo de la lepra. Quien está en un estado incipiente, es decir, al inicio, al principio del mal, al completar a quien ya se encuentra en una etapa final, diría para sus adentros: ojalá nunca llegue a tal estado. Los que todavía estaban mejor han de haber visto en los otros la condición que les esperaba a ellos mismos. En el versículo 11 dice: aconteció que yendo a Jerusalén pasaba por Samaria y Galilea. Jesús señala, acercándose y acertadamente, que Jesucristo nunca participó de ningún tipo de segregación, como se ha hecho en varios lugares. Jesús siempre andaba acompañado de grandes multitudes, y eso lo constatamos en la palabra de Dios. El versículo 2 dice: cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Amados hermanos y amigos, la lepra era una enfermedad de aquel tiempo, y cuando alguien era declarado con lepra en su cuerpo, el sacerdote era llevado ante el sacerdote para que lo examinara y él declarara si realmente estaba sano o estaba contagiado de la lepra. Y si el sacerdote declaraba que efectivamente estaba contagiado de la lepra, él tenía que ser segregado, tenía que ser separado y tenía que permanecer lejos de la sociedad. Amén. Y por lo tanto tenía que mencionar y procurar que nadie se le acercara. Él tenía que mencionar que se encontraba leproso, porque difícilmente alguien podía distinguirlo a una distancia de unos 40 metros, que era la distancia considerable a donde más se podía acercar de los demás compañeros. Una persona leproso o leprosa tenía que permanecer aislado y tenía que estar mencionando inmundo, inmundo, para que lo identificaran y nadie se acercara hacia él. Él ya sabía que no podía acercarse a nadie, pero los que no lo conocían quizá tenían la intención de acercarse a ellos y podían ser contagiados. Hermanos, hoy en día estamos viviendo algo muy tremendo en nuestro mundo, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Amén. Hemos tenido que permanecer aislados. Hoy mismo estamos desde aquí, desde este lugar, tratando de predicar la palabra del Señor y atendiendo a las indicaciones de nuestras autoridades de guardar la distancia social y todos los cuidados necesarios para no ser contagiados de ese virus que ha estado azotando a nuestro país. Pero volviendo hacia los leprosos, entonces ellos tenían que permanecer lejos de la sociedad, de los seres humanos, de sus compañeros.
Dice, cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Creemos que no eran de la aldea, pues no les estaba permitido vivir en la comunidad. Según Lucas 13, 45 y 46 dice, en cuanto al leproso que tiene la llaga, sus vestidos serán rasgados y su cabeza será despeinada. Se cubrirá hasta la nariz y pregonará: impuro, impuro. Todo el tiempo que tenga la llaga quedará impuro. Siendo impuro habitará solo y su morada estará fuera del campamento. Es decir, que al problema de una grave enfermedad le seguía la separación o la segregación de los suyos, debiendo aislarse de los demás seres humanos. No es nada agradable, amados hermanos, tener que aislarnos de nuestros familiares, amigos y compañeros de trabajo, pero tenemos que atender a las indicaciones para cuidarnos unos a otros y protegernos unos a otros. Hoy en día nosotros estamos aislados y algunos en cuarentena por las diferentes circunstancias que estamos atravesando, y los que todavía tenemos la dicha de estar sanos, pues debemos cuidarnos unos a otros y protegernos unos a otros. Gloria a Dios. No bien se diagnosticaba el mal que era pronunciado mundialmente con horror, debía abandonarse todo: familia, amigos, vecinos, ocupación y lugar de trabajo. Muy raramente en aquella época, cuando no existía tratamiento alguno, se producía el reingreso de alguno a su comunidad. Difícilmente los que estaban contagiados de lepra, era muy raro que alguien pudiera restaurarse totalmente. En su mayoría, casi todos terminaban perdiendo la vida. El versículo 13 dice: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos habían oído hablar de Jesús y por lo menos tenían una esperanza, gloria a Dios, de que si Jesús podía atender su llamado, ellos recibirían alguna bendición, un beneficio de parte de Jesús. Qué importante es el día de hoy, amado hermano, amigo que nos escuchas, atender el llamado de nuestro Señor Jesucristo, que Él dice: venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo os haré descansar, y llevar mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, dice la palabra del Señor. El versículo 14, cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Fíjense que todavía ellos no habían sido sanados en ese momento, cuando Jesús les dio la orden que fueran y se mostraran al sacerdote, para que el sacerdote notificara y certificara que en realidad estaban limpios de la lepra. ¿Sí? Pero en el trayecto no dice la Escritura qué tanto tiempo tuvieron que caminar para llegar ante el sacerdote, pero aquí hay algo bien importante: la orden que recibieron, la fe que ellos depositaron y la obediencia al mandato del Señor Jesucristo. El Señor Jesús les dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. En el transcurso hasta llegar a la presencia del sacerdote, ellos fueron limpiados. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Fácil hubiera sido al Señor Jesús ignorar aquellas voces
distantes. Es más difícil negarle algo a alguien que se nos apersona a que si nos escribe o nos habla por teléfono pidiendo algo. Notemos la respuesta de Jesús: id mostraos a los sacerdotes, ¿verdad? Alguno de ellos podía haber pensado: ¿qué está diciendo? Todavía recuerdo cuando el sacerdote me dijo: es lepra. Pero esa voz le responde desde la distancia con fuerza y seguridad. Los pocos que oyeron les es suficiente y deciden obedecer. Alguien diría que después de todo tampoco tienen mucho que perder, ¿verdad? Si es difícil para 3 o 4 personas ponerse de acuerdo en algo, ¿cuánto más podría ser para 10, verdad? Pero ellos obedecieron a la orden, y la obediencia trae bendición, dice la palabra de Dios, que mejor es la obediencia que el sacrificio que usted y yo pudiésemos hacer. Y todavía cumpliendo una ordenanza carente de sentido, bien que alguno podría decir: ¿qué tengo para mostrarte al sacerdote sino un cuerpo llagado, manos llenas de cicatrices, de heridas y quemaduras provocadas por mi insensibilidad, y un rostro desfigurado que da pena mirarlo? Pero mientras iban alejándose, seguramente que hubo uno que primeramente sintió que algo había sucedido en su cuerpo. Pronto la sorpresa fue colectiva: habían quedado limpios de la lepra. El milagro no ocurrió sino hasta que se pusieron a andar por el camino. Amén. No basta solamente con creer y obedecer, hay que llevar a cabo la acción. Amén. Hoy en día en el mundo hay muchas personas que creen en Jesús o creen, pero no le han creído a Jesús. No han tomado la decisión de recibirlo como su único y suficiente Salvador. Sí saben que Jesús es Dios y que existe y que Él puede librarlos de la condenación eterna, pero no han tomado la decisión de arrebatar el reino de los cielos y cumplir con la orden, el mandato que dijo Jesús: venid a mí. Hay que tomar la iniciativa, hay que llevar a cabo una acción para poder que se realice y obtengamos la bendición. Pronto la sorpresa fue colectiva. Habían quedado limpios. El milagro no ocurrió sino hasta que se pusieron a andar el camino. Ignoramos si fue a poco de salir o tras un buen rato de caminata. Lo que sí sabemos es que el milagro no acontece sino hasta que se dirigen a ver a los sacerdotes. No es el Señor Jesucristo, no pudiera hacer el milagro de inmediato. Claro que podría hacerlo, amén, tal como le sucedió a Naamán el leproso. ¿Se acuerdan aquella ocasión cuando Eliseo, o la hija de la trabajadora de Naamán, le dice que si él se presentara ante el siervo Eliseo, él podría sanarlo de la lepra? Y cuando Eliseo va y se presenta ante Eliseo, él esperaba que Eliseo orara por él y le pusiera la mano, como normalmente sucede con los siervos de Dios cuando oramos por un enfermo. Pero Dios pedía un poco más esfuerzo de este hombre. Así estos hombres, 10 leprosos, Jesús podía haberles dicho: vayan, ya están sanos de la lepra. Él solamente les menciona: vayan y muéstrense al sacerdote. Jesús sabía que en ese momento había sucedido el milagro, pero ellos necesitaban ser testigos y observar con sus propios ojos la realidad del milagro.
El versículo 15 dice: entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en alta voz. Aunque su aspecto extranjero sonaba distinto a él, ninguna otra cosa le importaba sino glorificar a Dios. El milagro que siempre había soñado, finalmente lo había recibido. Amén. Qué maravilloso, amados hermanos, es cuando recibimos un milagro y un beneficio de parte de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición hermosa poder recibir de parte de nuestro Dios un beneficio como ese. Y se postró sobre su rostro a los pies del maestro, dándole gracias, y este era samaritano. La escena es maravillosa. Allá a la distancia han quedado los 9 que también han sido sanados. Aquí, delante de Jesús de Nazaret, está un hombre que mira sus manos y que probablemente dice algo así como: es increíble, milagro. Por primera vez en mucho tiempo puede acercarse a un grupo de personas sin necesidad de ocultar su rostro y gritar que es inmundo. Postrado con el rostro en tierra, le da gracias. Estoy convencido de que no fueron unas formas, muchas gracias, para regresar pronto a casa, sino que una y más veces repetía con tanta sencillez desde lo profundo de su corazón sus muestras de honda gratitud e inmensa gratitud a Dios por el beneficio recibido. Gloria a Dios. Por supuesto que muchos de los sanados por Jesús fueron también agradecidos. El endemoniado gadareno, que encontramos en Marcos capítulo 5, hasta quería seguirlo, pero él lo envió a su casa para que les contara cuán grandes cosas el Señor había hecho con él. Los 2 ciegos en Mateo capítulo 20 tomaron como lo más natural seguir a quien les había dado luz a sus ojos. La suegra de Pedro, por ejemplo, demostró también su gratitud sirviéndole después de ser sanada. Las hermanas de Lázaro, con una escena lo mismo que Simón el leproso. El versículo 17: y respondiendo Jesús dijo: ¿no eran 10 los que fueron sanados? ¿Y los 9 dónde están? Aquí notamos de nuevo la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo, dado que Él sabía que los otros 9 también habían sido curados. Jesús conoce aún los pensamientos antes de que mis palabras y las suyas estén en nuestros labios. El Señor Jesucristo conoce lo que nosotros vamos a pronunciar. Gloria a Dios. El versículo 18 y 19: no hubo quien volviese y dase gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué importante, amado hermano, amigo que me escucha, qué importante las palabras que pronunció Jesús. Tu fe te ha salvado. Porque a veces nosotros, preocupados por alguna enfermedad, alguna infección de nuestro cuerpo que está agobiando nuestra integridad física, estamos preocupados por la sanidad, y no es para menos. Somos seres humanos sensibles, ¿sí? Y nos preocupamos por algo que nos aqueja. Pero el Señor Jesucristo tiene algo más importante en la vida de los seres humanos. A estos hombres, o a este hombre en particular, al samaritano, le dijo: tu fe te ha salvado.
porque para Jesús lo importante es la salvación de tu alma, amigo que me escuchas. No tanto la enfermedad que tienes o puedas tener en tu cuerpo. Eso es secundario. Acuérdate que el paquete viene completo. Aquella mujer de flujo de sangre, si tú recuerdas, ahí en el libro de San Marcos, encontramos que cuando ella tocó el borde del vestido de Jesús, dice la Escritura, virtud salió de Jesús y ella sanó. Y cuando fue descubierta, Jesús le dijo: mujer, tu fe te ha salvado. Obvio que el paquete viene completo con la salvación y está implícita también la sanidad del cuerpo. Aquella mujer tenía 12 años. Si tú has leído la historia o has escuchado alguna vez la historia de esta mujer, te das cuenta que para Jesús lo importante es la salvación del alma, porque la sanidad, cuando eres salvo, la sanidad viene completa. Y yo realmente te puedo decir que soy testigo del poder de Dios. Muchos años yo viví enfermo de úlceras en mi cuerpo. Cuando recibo al Señor Jesucristo como mi Salvador personal en mi vida, inmediatamente quedé sano de ese azote, y hasta el día de hoy, después de casi 35 años, te puedo decir que estoy sano por el poder de Jesucristo. Claro que a mí me corresponde cuidar el templo, que es el templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Procuro no tomar alimentos que me hagan daño, obviamente, porque si entonces yo no cuido mi cuerpo, Jesús hizo lo que yo no podía hacer. Pero ahora que soy sano y estoy libre, yo necesito mantener el cuerpo sano, ¿verdad? Gloria a Dios. Esta frase no fue dicha a los otros 9 que solamente fueron sanados. Este hombre no fue solamente sanado, sino también salvado. Es decir, que Jesucristo le otorgó la salvación de su alma. También le dice: levántate, vete. Es decir, ahora puedes ir a hacer lo que te dije que hicieras. Muéstrate a los sacerdotes. Tenía que ir al sacerdote para que el sacerdote certificara que efectivamente estaba sano de aquel azote, ¿verdad? Jesús de antemano, él sabía, pero había una ley judía que tenía que cumplirse. Por eso Jesús le da la orden y le dice: muéstrate al sacerdote. El sacerdote revisaba su cuerpo minuciosamente y certificaba si en efecto estaba limpio, y lo declaraba sano, y lo integraba a la sociedad nuevamente. Gloria a Dios. Ese día los sacerdotes se llevaron la sorpresa de su vida. Se les presentaron 9 hombres que ellos mismos habían declarado leprosos, y sin embargo ahora se encontraban limpios. Sabían por la Escritura que eso podía acontecer, pero era algo raro y jamás de tantos a la vez. Al rato les aparece uno más, ahora son 10, y todos dan la misma versión. Desde lejos vimos a Jesús de Nazaret, le suplicamos a viva voz misericordia, y habiéndonos ordenado que nos presentáramos a ustedes, mientras veníamos para acá, se produjo el milagro. Amén. Hay que hacer el esfuerzo, hay que poner lo que esté de nuestra parte. Jesús hará lo que usted y yo no podemos hacer, querido amigo, hermano, pero nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Nosotros hacemos lo posible y Jesús hará lo imposible. Gloria a Dios. Si pudiéramos examinar la piel de estos hombres, comprobaríamos que es completamente normal. Otro tanto habría que decir de las terminaciones nerviosas y los órganos vitales del cuerpo, porque la lepra no solamente afecta la piel, sino afecta también órganos vitales del cuerpo del ser humano, así como algunos tendones, nervios,
el hígado, los riñones, que juegan un papel importantísimo en la vida de los seres humanos. Como hemos mencionado en otro sitio, desde el punto de vista médico, la lepra no solo ataca la piel y las terminaciones nerviosas, sino también los órganos internos como el hígado, los riñones, que cumplen importantísimas funciones en nuestro cuerpo. Habíamos mencionado a comienzos del capítulo del sentir de los 10 leprosos al compararse unos con otros. Ahora pueden alabar la gracia del Señor Jesucristo. El que estaba peor que todos podía perfectamente ser hoy empleado para una promoción comercial de una nueva crema para la piel. Gloria a Dios, qué maravilloso, ¿verdad? Porque seguramente alguien malicioso le iba a preguntar: oye, ¿qué crema usaste? ¿O qué medicamento usaste para ser limpio de la lepra? Usted sabe que siempre hay gente malintencionada, maliciosa y con mala intención. Pero, amados hermanos, lo que hace el Señor Jesucristo no lo puede hacer la ciencia médica. Él es el médico de médicos por excelencia y para Él no hay nada imposible. Por lo tanto, si usted, amado hermano, amado amigo, está en un problema o en un proceso de salud, yo le invito para que confíe firmemente en el poder de Jesucristo. No hay nada imposible para Él. Ni el COVID-19, ni la lepra, ni ninguna otra enfermedad maligna. Gloria a Dios. Puede destruir su cuerpo. El Señor Jesucristo tiene poder y sin igual poder para operar un milagro de bendición. Quiero en esta hora orar a Dios por todos aquellos que en este momento se encuentran pasando por un proceso de infección por el coronavirus y pedir al Señor de señores, al Rey de reyes, al médico de médicos por excelencia, que solo extienda su mano poderosa. Le invito, amado amigo, amado hermano que me escuchas ahí donde estás, solo créele al Maestro de maestros, al médico por excelencia. Oh Padre, en el nombre poderoso y glorioso de Jesús de Nazaret, en esta hora, Señor, por la autoridad que me confiere tu Espíritu Santo, y en el nombre glorioso y poderoso de Jesucristo de Nazaret. Oh, hay poder y autoridad en ese nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo, aleluya, se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de su nombre. Padre, en el nombre de Jesucristo declaro sanidad en el cuerpo de cada uno de mis hermanos y amigos que escuchan esta transmisión a través de estos medios. Y ahí donde están, solo di la palabra preciosa. Señor Jesucristo, tú eres el médico de médicos. Solo di la palabra. En el nombre de Jesucristo hay sanidad, hay poder y virtud. Un milagro creativo puede realizar ahora, Padre. Oh, aleluya, gloria a Dios. Haz que tus hijos que no han creído en ti puedan ver un milagro creativo realizado en sus vidas, en su familia, en sus hijos, Señor. Muestra tu misericordia a aquel que no ha visto un milagro. Oh, en el nombre de Jesucristo, bendice tu pueblo, Señor, este día. Donde quiera que estén tus hijos y que puedan oír el mensaje de tu palabra. Oh, prepara nuestros corazones y que podamos atesorar tu palabra, ponerla por obra, y que tu nombre sea glorificado a través de nuestras vidas, que podamos vivir una vida agradable a ti delante de tus ojos y delante de tu pueblo.
Oh Señor, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado, Jesús. Recibe la gloria, recíbela, recibe la adoración de tu siervo, oh aleluya. Mi alma te alaba, Jesús, aleluya. Mi alma te alaba, Rey, aleluya. Gloria a Dios, amados hermanos y amigos. Que mi Dios grandemente bendiga sus vidas y las de sus familias, ahora y siempre. Y cuidémonos unos a otros, obedezcamos a nuestras autoridades gubernamentales, así como las autoridades espirituales que han sido puestas por Dios. Oh, atendamos al llamado y cuidémonos unos a otros. Oh, que mi Dios grandemente les bendiga de una manera maravillosa a usted y a su apreciable familia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su amable atención.